resolver, o sea, era esa batalla, eran condiciones por ahí distintas a las que hoy protagonizan. Entonces, esto que contaba Santiago, hay un quiebre que es el santiagueñazo. Acá cumpliendo con el pedido de no dar por sabido el santiagueñazo, en el 93, la venta de todos los activos y el endeudamiento, llega un momento en que no da más para la línea de la convertibilidad tal cual venían, y entonces el Estado Nacional no le entra a mandar la guita a las provincias y empiezan a no pagar los sueldos a los estatales, y entonces empieza a haber quilombos provinciales, que es todo a partir del 93 y todo hasta el fin de Menem, particularmente en el 97, bueno, fue Teresa Rodríguez, vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces hay un estallido, que las masas prenden fuego la legislatura, prenden fuego la Casa de Gobierno y prenden fuego el Palacio de Justicia de Santiago del Estero. Y después, como no estaban muy contentos, agarran y se van a las casas de los diputados que habían votado, creo que era un recorte presupuestario a los sueldos, no sé qué, y les saquean las casas también y se las prenden fuego. Y los radicales, que gobernaba el peronismo ahí, pero habían medio acompañado, los radicales trataban que le prendieran fuego a los peronistas y qué sé yo, y una parte le trataba de prender fuego a los radicales también, y eso fue el santiagueñazo. Entonces fue un quiebre violento. Eso es el fines del 93, y el 94 es la primera marcha federal, que es con no sé si existía el CTA, pero en definitiva es con el ATE, ya existía el CET, y con el Frente de Gremios Estatales de Jujuy, y había una figura que era el perro, que después se eclipsó en el final de la Rúa, y fue eclipsando hasta desaparecer prácticamente de la política, pero en un momento que había mucha quietud y que la CGT en definitiva, tanto por el lado de Menem como por el lado de Duhalde, porque nunca se olviden que era Menem-Duhalde y después Menem-Rucauf, o sea, los dos gobiernos de Menem son un acuerdo entre esas dos bandas, la menemista y la dualdista. Entonces, había apuntalamiento. Entonces, el ATE era más o menos el opositor, y el Frente de Gremios Estatales, que había habido varias puebladas en Jujuy, es decir, era lo que aparecía de lucha del movimiento obrero, en una quietud del movimiento obrero muy grande. Después estaban los obreros del astillero, que me acuerdo que iban a la bolsa de comercio en la defensa del astillero, que se había logrado, pero eran como núcleos del movimiento obrero que había en lucha. En general dirigían los jerarcas sindicales acompasando la privatización y se iban haciendo empresarios, y en la masa había una idea de, bueno, esto es lo que se puede hacer en el mundo va para acá, o sea, había entrado de masas. Bueno, no al pedo, Menem en la propia elección del 2003, o sea, 10 años después de esto que le estoy hablando, le ganó a Kirchner, ¿se acuerdan? En la segunda vuelta, pero Menem eso caló, Entonces, y Chiapas, bueno, entonces vamos al punto, porque como no vamos a contar todo, pero bueno, hay un punto de quiebre que es el que dijo Santiago, que es el año 95, 94 con la marcha federal y el 95 con la lucha contra la ley de educación superior. Es decir, acá ahora están contra la CONEAU, bueno, antes se llamaba FOMEC, Fondo para el Mejoramiento de no sé cuánto y cuánto, pero era lo mismo. Es más, Filmus fue viceministro de CIBE, que era la ministra de Menem. Lo que pasa que Menem tenía de todo, con la teoría de la diversificación de la dependencia, él tenía de todos los grupos, y de Flax y de todo eso creo que también tenía, y ahí entraba Neto y le había dado educación y Banco Mundial, o sea, más o menos lo mismo que ahora, pero bueno, eran menemistas, ahora están en otro formato, pero es la misma política desde ese punto de vista. Dependencia más para acá o más para allá. Entonces, la lucha del 95, la voy a enmarcar en esto es lo que acordamos con Santiago. 3 conceptos gruesos de línea. O sea, nosotros, ¿qué definimos? La cepa tiene un carácter, o sea, no somos unos pibes que quieren mejorar la facultad así de buena onda, punto. No, sino nosotros decimos, mira, la capa estudiantil es parte del pueblo y vos estás en una sociedad que hay pueblo y antipueblo. No es posible
un país para todo, ¿no? Es imposible, porque si a Macri le va bien, o a Ernestina de Noble le va bien, o al de los casinos de Kirchner, ¿cómo se llama? Cristóbal López le va bien, a vos te va mal. O sea, y si a vos te va bien, a ellos le va mal, ¿no? Es imposible que a todos nos vaya bien. ¿Por qué? Porque unos laburan y los otros se apropian del trabajo de los otros. Así que, entonces, vos ubicás al estudiantado en esa polaridad. Y ubicás la situación del estudiantado cotidiana y general en esa realidad, o sea, en esa visión que es política. Porque a veces cagan a todo en un examen y a veces cagan al 20% y se prende fuego el aula y lo quieren matar al profesor y tienen que tomar de vuelta el examen. Y a veces cagan al 80% y no lográs que se mueva. Y yo he llegado a la conclusión que esto obedece al cuadro político que haya en ese momento. Es decir, vos tenés que tener una visión política para, si querés tener política de masa, o sea, tenés que ver qué está pasando en la sociedad, en el mundo, porque aún en una facultad como ingeniería que nadie hablaba de política, a veces las cosas salían de una manera a la otra y nos fuimos dando cuenta que de fondo la política, el tipo